Abordaje de la investigación cualitativa a través de la teoría fundamentada en los datos. La teoría fundamentada fue pensada y propuesta por Barney Glasser y Ansel Strauss en la década de los 60, específicamente en el año de 1967. Sus inspiraciones para desarrollar esta metodología estriban en la necesidad de salir al campo de investigación para descubrir los conceptos que allí subyacen. Ambos investigadores compartían la necesidad de hacer comparaciones constantes mientras se hacían los análisis cualitativos con la finalidad de desarrollar conceptos y relacionarlos. La metodología propuesta por la teoría fundamentada se basa en dos grandes estrategias: el método de la comparación constante y el muestreo teórico. A través del método de la comparación constante, el investigador recoge, codifica y analiza datos en forma simultánea para generar teoría. Es decir, estas tareas no se realizan en forma sucesiva sino simultánea y no están dirigidas a verificar teorías, sino solo a demostrar que son plausibles. Esto, a su vez, se realiza a través de dos procedimientos. Primero, ajuste. Las categorías deben surgir de los datos y ser fácilmente aplicables a ellos. Y funcionamiento deben ser significativamente apropiadas y capaces de explicar la conducta en estudio. El muestreo teórico es, por cierto, distinto del muestreo estadístico eh, de la teoría o del paradigma, digamos, del paradigma cuantitativo. El muestreo teórico se realiza para descubrir categorías y sus propiedades y para sugerir las interrelaciones dentro de una teoría. El muestreo estadístico se realiza para obtener evidencias precisas sobre distribuciones de una población entre categorías que pueden ser utilizadas en descripciones o verificaciones. Por el muestreo teórico, el investigador selecciona casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos o teorías ya desarrollados. Los procedimientos de la teoría fundamentada son los siguientes. Primero, la entrevista es utilizada como instrumento de recolección de datos. Esto no es excluyente de otras técnicas. En efecto, pueden utilizarse en forma alternativa o conjunta la observación, la conversación informal y el análisis de documentos y literatura. Segundo, una vez obtenido un conjunto de datos a través de algunos o varios de los procedimientos antes mencionados, la primera operación a desarrollar consiste en comparar la información obtenida tratando de dar una denominación común a un conjunto de datos que comparten una misma idea. Es lo que llamamos codificar, lo cual supone leer y releer nuestros datos para descubrir relaciones y, en tal sentido, codificar es ya comenzar a interpretar. Tercero, los elementos básicos de una teoría son las categorías, las propiedades de las categorías y las hipótesis. La forma propuesta por la teoría fundamentada para ir articulando los componentes de una teoría dentro del método de la comparación constante es proceder en un primer paso a maximizar las similitudes y minimizar las diferencias para en un paso posterior realizar el proceso inverso, enfatizar las diferencias entre los casos analizados. Cuarto, en la teoría fundamentada hay dos consideraciones a tener en cuenta respecto de la literatura. La primera, a diferencia de lo que sucede en otro tipo de estudios, no se conoce cuál es la literatura relevante hasta tanto no se ha avanzado en la investigación. Y segundo, la literatura específica no tiene un lugar destacado, se le da el mismo estatus que a otra fuente de datos. Quinto, el conjunto de técnicas y procedimientos de la teoría fundamentada a partir de los distintos tipos de codificación, estamos hablando de la abierta, la selectiva y la axial, y la aplicación de los métodos de la comparación constante y el muestreo teórico se conjugan en un esquema o armazón representativo
de esta tradición de investigación es lo que Strauss y Corbin denominaron paradigma de codificación. Básicamente podemos identificar tres diseños de la teoría fundamentada. La primera es el diseño emergente. Barney Gleiser es su principal exponente. Para Gleiser, una teoría debe tener ajuste y relevancia y debe funcionar. La teoría fundamentada alcanza estos criterios porque es generada sistemáticamente de los datos de la investigación. El ajuste significa que las categorías de la teoría deben ajustarse a los datos. Los datos no deben forzarse o seleccionarse para que encajen en teorías preconcebidas. Seguido de el diseño sistemático. Este modelo, que fue desarrollado particularmente por Strauss y Corbin, consiste en un conjunto de pasos cuya ejecución minuciosa permitiría garantizar la construcción de una buena teoría. Básicamente, estos procedimientos de codificación son los siguientes: construir teorías más que comprobarlas, ofrecer a los investigadores herramientas útiles para manejar grandes cantidades de datos brutos, ayudar a los analistas a considerar significados alternativos de los fenómenos, ser sistemático y creativo al mismo tiempo. Por último, identificar, desarrollar y relacionar los conceptos, elementos constitutivos básicos de la teoría. Por último, tenemos el diseño constructivista. Una teoría fundamentada constructivista asume que la gente crea y mantiene mundos significativos a través de procesos dialécticos de otorgar significado a sus realidades y actuar dentro de ellas, adoptando un enfoque de teoría fundamentada constructivista. El investigador puede mover más lejos los métodos de la teoría al reino de las ciencias sociales e interpretativa, consistente con un énfasis blumeriano en el significado, sin asumir la existencia de una realidad externa y unidimensional. Para finalizar este esbozo de la teoría fundamentada, cabe agregar que la creatividad es vital en aquel investigador que adopte esta metodología, que la flexibilidad y la capacidad de escucha y observación deben primar sobre todos los elementos subjetivos para lograr que la investigación cualitativa sea realmente un reflejo de la realidad sobre la cual se lleva a cabo el estudio. Muchas gracias.